las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a este programa en la noche de hoy. Está en primer lugar con nosotros Sandra Forero, que es concejal y arquitecta además. Sandra, bienvenida a este programa. Juan Carlos, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti, los oyentes, para Alejandro que nos está acá dirigiendo y para mis compañeros de panel, el concejal Cuesta, Ariel y Ramón. Un saludo para todos. Muy bien. José Cuesta Novoa, concejal de Bogotá, politólogo, filósofo, además, gracias por estar aquí. Buenas noches, Juan Carlos, gracias por la invitación. Un saludo especial a todos los oyentes, a Alejandro y a todos los panelistas y pues obviamente particularmente a la concejal, la colega Sandra Forero. Muy bien. Ramón Jimeno, periodista y analista político, bienvenido a esta mesa. Muchas gracias, Juan Carlos, y buenas noches a todos. Y Ariel Ricardo Armel, columnista, bienvenido también. Juan Carlos, gracias por la invitación, Alejandro también, saludos a todos los oyentes y también acá a los que están compartiendo conmigo, saludos Sandra. Gracias. Muy bien, bueno, el primer asunto tiene que ver con una encuesta, de aquí a las elecciones habrá muchísimas encuestas, de muchísimos sondeos de la firma Inbamer para algunos medios colegas como Noticias Caracol, y según este sondeo pasa lo siguiente. La pregunta, si las elecciones para presidente de Colombia fueran mañana y los candidatos fueran los siguientes, ¿por cuál de ellos votaría usted? Atención a esto porque la lista es larga, voy a tratar de resumir la cosa. Sergio Fajardo, número 1, 15,4%. Claudia López, 12,6%. En el tercer puesto, Germán Vargas Lleras, 9,2%. Gustavo Bolívar, 8,6%. Vicky Dávila, 8,6%. Juan Manuel Galán, 7,3, ahí vamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego viene Daniel Quintero con el 6,1, Juan Daniel Oviedo con el 5,5, y de ahí para atrás, no voy a leer los porcentajes, están Luis Gilberto Murillo, María José Pizarro, Miguel Uribe Turbay, María Fernanda Cabal, Juan Fernando Cristo, Susana Muhammad, Paloma Valencia, Roy Barreras con el 0,8%. Otros 2,7%, votan en blanco 6,3%. Pero en resumidas cuentas, para no confundir a los oyentes ni tampoco a los panelistas, voy a leer los primeros 5 casillas. Fajardo, 15,4%, Claudia López, 12,6%, Vargas Lleras, 9,2%, Gustavo Bolívar, 8,6% y Vicky Dávila, 8,6%, igual que Gustavo Bolívar. La pregunta aquí es, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Estamos lejos y en 24 horas siempre cambia la política, pero ¿creen ustedes, por ejemplo, que Fajardo va a llegar allá a la segunda vuelta o que va a llegar a primera vuelta muy fuerte o que aquí va a haber una revolución política de aquí en adelante y todo esto va a cambiar? Y les hago la pregunta más concreta. ¿Cuáles, en su opinión, son los 2 candidatos más fuertes de los que están mencionados en esta encuesta? Ramón Jimeno. Bueno, pues el partidor es demasiado temprano. La encuesta en realidad ahorita no dice mayor cosa porque nadie está pensando en política, ni en candidaturas, ni en presidentes, ni en sucesores del presidente Petro. Entonces son encuestas muy poco importantes en este momento. Lo que queda claro es lo que ya sabemos todos, que hay un bloque de derecha que está compitiendo por escoger un candidato, en donde se sumó Vicky Dávila, que para el registro recién lanzada es muy malo para ella, y ha debido salir como candidata novedosa de la derecha con un puntaje mucho más alto y está por debajo de muchos de ellos. Tal vez es una sorpresa que Germán Vargas Lleras aparezca tan arriba, precisamente porque muchos de sus características para algún sector del electorado pueden ser valiosas, como tener experiencia de estadista, poder decir que tiene la capacidad de administrar que le critican tanto a este gobierno, y eso pues es muy interesante que aparezca Germán Vargas Lleras después de que estaba desaparecido. Y por el lado del pacto histórico, pues obviamente el pacto tiene entre el 25 y el 30 o 35% del electorado, y lo que está es buscando entre toda esta cantidad de precandidatos que tiene, pues la mejor opción. Por hoy el más conocido es Bolívar, pero yo no creo que sea el mejor candidato para el pacto histórico.
Y en ese sentido, pues lo que se ve claro es que hay un bloque de derecha y un bloque de centro izquierda que tienen que afinarse. En el de centro izquierda el gran reto es ver si Claudia López y el Pacto Histórico logran reunificarse, porque sí tendrían la opción de llegar a primera vuelta los dos para enfrentar al candidato de derecha. Pero si van divididos, si el Pacto Histórico y Claudia López no llegan unidos a la primera vuelta, pues la posibilidad de que pase Vicky Dávila cualquiera con el pacto, yo creo que el Pacto Histórico, su candidato cualquiera que sea, va a estar en la segunda vuelta de todas formas. Pero entonces, en resumidas cuentas, Ramón, su opinión sobre el tema es que para Vicky Dávila esta encuesta no es buena porque es una candidata que acaba de salir, ha debido tener un puntaje mucho más alto y resulta que la supera Vargas Lleras, que andaba desaparecido. Eso es básicamente en lo que tiene que ver con la derecha. Y en lo que tiene que ver con la izquierda, ¿usted cree que la única solución de que pase a segunda vuelta es que haya una unión del petrismo con Claudia López, por ejemplo? Sí, yo creo que esa es la opción más fuerte. Puede que el petrismo logre pasar solo, pero es muy riesgoso. Le iría mucho mejor haciendo una alianza, porque además no tienen tantas diferencias. Las disputas que han tenido son totalmente superables en política, y si se van separados, el riesgo que corren de darle el paso a un tercer candidato que ajeno al pacto histórico es demasiado grande. Muy bien. Sandra Forero, ¿coincide con ese análisis? Sí, yo coincido con Ramón en el sentido de que pues esto cambia mañana. Mañana saldrá otra encuesta y seguramente aparecen unos nuevos o aparecen unos resultados muy, muy distintos. 2 años, estamos todavía, bueno, un poco menos de 2 años, pero pues esta encuesta es una más, diría yo. Y coincido también, yo lo diría un poquito más contundentemente, es que Claudia López es Petro, entonces finalmente esa alianza es casi segura, porque finalmente uno sabe que Claudia es Petro, ahorita quiere parecer de oposición, pero claramente pues Claudia lo ayuda a elegir, son muy parecidos en sus formas y en la manera de gobernar, entonces ahí seguramente si se unen, seguramente ella va a terminar siendo la candidata del Pacto Histórico. Lo de Vicky también sorprende. Yo creo que Vicky ha hecho un ejercicio muy recién salida, pero también ha hecho un ejercicio valioso que sorprende que acá haya quedado como en este cuarto lugar. De acuerdo con que Gustavo Bolívar ya vimos la votación que puede tener una ciudad como Bogotá. Ahí en la encuesta seguramente es por lo poco que está haciendo en prosperidad social ahorita, pero no es un buen candidato, y creo que el pacto no se puede arriesgar a tener, o la izquierda más bien no se puede arriesgar a tener un candidato tan malo como podría ser Gustavo Bolívar. Pero quisiera, Juan Carlos, también llamar la atención sobre las afinidades políticas, porque mire la diferencia entre la encuesta y lo que la gente expresa como afinidad política. Le preguntan a la gente qué afinidad política tiene: la izquierda 18.7, sin afinidad 25%, el centro 25.7 y la derecha 30.6. Entonces yo creo que esto va cambiando en la medida que la gente va viendo los resultados y el mal gobierno que hay, porque ahí hay una sin afinidad que seguramente va a tener que tomar la decisión de si quiere más de lo mismo o si puede cambiar finalmente y llegar a donde haya más oportunidades y realmente poder recuperar y rescatar a Colombia. Entonces sí, es una encuesta más, señor. Sí. No, pero le iba a preguntar esto, Sandra. Usted dice, y lo dice la encuesta, ¿no?, que hay, digamos, un porcentaje mucho más alto de gente consultada se siente de derecha o de centro que de izquierda. De derecha el 30%, de izquierda el 17%, me parece que es así. Sí, señor. Pero 18. Entonces, 18. El hecho de que no haya candidatos de derecha tan fuertes, a juzgar por el primer dato que usted acaba de dar, no significa que los candidatos de derecha son malos. O sea, que a la gente no les gusta esa gente, ni Vicky Dávila, ni Miguel Uribe, ni Paloma Valencia, ni María Fernanda Cabal, que les parece que ninguno de ellos los representa. No, yo lo que creo, francamente, es que esto está muy disperso todavía. Entonces, el ejercicio que sí toca hacer, porque son muchos candidatos, es lograr, y yo creo que a eso vamos a llegar, a tener un muy buen candidato de la oposición, que esté convencido de que toca recuperar a Colombia.
ese es el ejercicio que se viene en el próximo año. Yo llamaría la atención, por ejemplo, en los que aparecen arriba. Entonces, Sergio fue alcalde de Medellín, Claudia alcaldesa, Germán pues ha tenido una carrera, digamos, muy, muy buena. Entonces, pero uno mira entonces en los de derecha, por ejemplo, Miguel Uribe es un candidato que no lo conoce toda Colombia, no aparecía en las encuestas y ahorita ya está apareciendo incluso por personas como candidatas como María Fernanda, como la misma Paloma. Entonces, seguramente esto se va a empezar a decantar cuando ya, por ejemplo, el Centro Democrático, que es el partido del que yo hago parte, pues va a escoger un solo candidato. Y entonces ahí ya empieza a haber una posición y un peso distinto en las encuestas. Juan Carlos, ahí hay un punto interesante, adelante. Es que yo creo que es totalmente anacrónico y en muchos países se está replanteando la afinidad de derecha, centro o izquierda. Ya los intereses del electorado y del ciudadano no se alinean con esas categorías. Se alinean más bien con intereses mucho más específicos, urbanos en particular, de los más por edades, de los jóvenes que están buscando, porque si uno mira las últimas encuestas, por ejemplo, los jóvenes siguen apoyando a Petro mayoritariamente, que es un resultado muy interesante porque la gente tiene más esperanzas en Petro que en la derecha. Sí, seguramente con lo del ICETEX que se les va a quitar. Posiblemente les cambie, pero es muy interesante ver eso. Pero lo que voy es que la encuesta en ese sentido distorsiona. Pero y eso es paradójico porque en eso que dice, siguen apoyando a los jóvenes a Petro, pero también la tendencia ideológica de los jóvenes es que se están yendo también para la derecha. Sí, es que justamente no es derecha ni es izquierda, es quién me soluciona mejor los problemas que yo tengo, quién me ayuda a estudiar mejor, quién me ayuda a buscar empleo, quién me ayuda a salir del país. De derecha o izquierda, están buscando soluciones efectivas y concretas. ¿Quién me da más acceso a la tecnología para integrarme en el mundo digital de hoy? No importa si es Uribe o si es Germán Vargas. Lo que pasa es que Petro dice mucha mentira y engaña a mucha gente y eso se reflejaba ahí en eso. Pero Ariel, ya que ha intervenido usted, ¿cómo juzga, qué cree usted que va a pasar de aquí a las elecciones a la luz de esta encuesta? ¿Le parece que esta encuesta sí dice algo muy claro? ¿Usted piensa que de pronto Fajardo va a llegar a primera vuelta o usted piensa que se va a hundir y que esto va a cambiar totalmente? Yo la verdad no le paro muchas bolas a las encuestas por ahora porque me parece extraño, por ejemplo, lo que decían ahorita, Germán Vargas Lleras no aparecía y empezó a aparecer hace 2 semanas. Me parece increíble que el 6.1% Daniel Quintero. Yo creo que nos falta todavía conocer la peor cara de Gustavo Petro y eso se va a empezar a reflejar en los próximos meses, en los 2 años que queda gobierno, y yo creo que esto va a cambiar mucho y va a empezar a tener un juego mucho más grande los candidatos de la derecha. Yo creo que la gente va a darse cuenta pues que la tibieza, por ejemplo, de Sergio Fajardo no va a ser una solución para el 2026 y van a empezar a jugar unos candidatos mucho más de oposición fuerte en contra de Gustavo Petro. Las encuestas de ahora son muy prematuras. Yo digo que es extraño. Claudia López, pues vemos que ella es Petro. Yo siempre he dicho que el Partido Verde y Claudia López es como una tableta, como un iPad, para donde la volteen se acomoda. Entonces es difícil saberlo, pero yo sí creo que esa ficha de Claudia López puede terminar allá con Petro. Viven de pelea, pero ustedes, pues... eso les iba a decir, porque es que están agarrados un día sí, el otro también. Exacto, incluso ella en su calidad de ahora de estudiante en Harvard, desde allá también le manda mensajes durísimos a Petro. Pero ellos siempre han peleado y se abrazan al otro día. Ahí está el video de Claudia López diciendo por fin ganamos, volvería a votar por Petro. O sea, ese tipo de peleas uno como que se las cree hasta un punto, pero eso llega también a rayar en que la gente no se las cree del todo. Ella celebró la ganada de Petro como si fuera propia. La hizo. Bueno, la hizo, exacto. Mi opinión es la siguiente. José Cuesta, adelante. Una encuesta, por definición, es una fotografía del momento. Y es a partir de eso que podemos decir que lo que está indicando esta encuesta hoy, yo soy profundamente optimista. De hecho, me sorprendió enormemente en forma muy positiva los números de la encuesta. Primera gran conclusión: si las elecciones fuesen mañana, el Frente Amplio y Pacto Histórico están en la segunda vuelta. Así, contundente. Si ustedes revisan los puntajes en general de los agrupamientos por bloques, señalarían, es más, si mal no estoy haciendo las sumas, porque por ejemplo a Juan Daniel Oviedo no lo incluyo yo, por ejemplo en el bloque de derecha, estaría perfectamente
posiblemente articulado a Fajardo y a Claudia López. Ganaríamos la primera vuelta. Esa es la gran conclusión. ¿Qué es lo que indica esta encuesta? Que todo parece indicar, ojo, porque estamos hablando de leyes tendenciales, todo parece indicar que muy probablemente el 26, en el caso de Colombia, se va a parecer a México. Ojo con eso. Ratifica y además desmiente y desvirtúa lo que decían, y era que el proyecto del pacto histórico del Frente Amplio, hago mucho hincapié en eso, una cosa es el pacto histórico y otra cosa es la articulación que nosotros seguramente vamos a impulsar y a promover con el Frente Amplio. Del pacto histórico, por ejemplo, no es Luis Gilberto Murillo, tampoco lo es Roy Barreras, pero eso nos permite evidentemente articular una instancia superior de alianzas con esos sectores democráticos que no son propiamente de izquierda, pero que están sin duda alguna inscritos en la órbita de este proyecto democrático. Sí, segundo, ojo con esto, nosotros tendríamos por encima del 30% allí sin realizar la consulta, porque además lo que vamos a definir es que toda esta serie está Daniel Quintero y por ejemplo tiene un puntaje importante, 6,5. Todos ellos que no son del pacto histórico, bueno, Daniel sí lo ha reconocido, más los del Frente Amplio que están ahora y los que están por llegar, vamos a pactar seguramente unas reglas de juego para ir a un proceso de consulta popular que seguramente será articulado y atado, eso ya lo vivimos en la experiencia de 2022 con las elecciones de Congreso, tanto de Cámara como de Senado, y ojo con esto, ahí por ejemplo ya no habría una suma aritmética de este proceso, porque lo que hemos visto nosotros es que el proceso de la consulta popular crea un fenómeno de sinergia que permite un crecimiento geométrico, no aritmético, de este candidato y del programa de gobierno, de tal manera que, insisto, un titular de este análisis, de esta encuesta, que es una fotografía del momento, es que muy seguramente, si se mantiene esta tendencia, ganaría en primera vuelta para ir a la segunda vuelta, si es que la hay, el proceso de construcción democrática del pacto histórico, claro, y el Frente Amplio. O sea, usted volvería a apoyar al candidato de Petro, le pregunto al concejal. Yo participaría fundamentalmente en la construcción, en primer lugar, de dos herramientas. La primera de ellas, la más importante, la construcción de un programa de gobierno que además estaría también indicando esta encuesta, y es que la gente entendió el mensaje del presidente Petro, y es que los procesos de cambio en este país son estructurales y no dependen exclusivamente de los 4 años. Están de alguna manera entregando, según la encuesta, José, la oportunidad de que gobierne por 4 años más este programa de gobierno de la Colombia Potencia de la Vida. Y la segunda herramienta que definiríamos son las reglas del juego de todos los actores políticos y democráticos que vayan a la consulta, y el que resulte, mujer u hombre, termina con una enorme legitimidad y también con una enorme posibilidad de lograr el triunfo. José, pero usted acaba de decir que la Colombia de 2026 se va a parecer al México de 2024. Lo que pasó en México es que gobernó Andrés Manuel López Obrador, él dejó el poder a principios de octubre y lo sucedió Claudia Sheinbaum, que era su mano derecha, es decir, es prácticamente la continuación de López Obrador, Claudia Sheinbaum. Entonces la pregunta aquí es, ¿quién en Colombia, en su opinión, va a ser la Claudia Sheinbaum de Petro? Eso sí hay que definirlo con toda claridad. Está muy pronto saber quién va a ser. Y puede ser la Claudia Sheinbaum o un hombre también. Pero lo que yo llamo la atención es justamente que ese proceso de cocinar la fórmula es justamente la necesidad de impulsar la fórmula de una consulta democrática abierta. Ahí tendríamos por lo pronto, mal contados, como 7 candidatos, podrían llegar más, podríamos añadir otros nombres interesantes. Carolina Corcho, podríamos pensar en otra serie de nombres que no están no los hemos divisado aún todavía en el panorama de la vida política. Y ese proceso, el cocinar un poco esta idea de un acuerdo democrático nacional, un acuerdo nacional, tendrá como resultado en esas primarias la escogencia de un candidato o una candidata que va a salir
enormemente poderoso por la legitimidad política que a través del procedimiento de la elección de la consulta popular. O sea, si esa cocinada se termina dando que es Roy Barreras o Benedetti, ustedes van de frente a apoyar a esos personajes. De hecho, Benedetti no está en la contienda y no va a estar en la contienda. Va a estar seguramente como precandidato o candidato a la consulta popular Roy Barreras, que aparece ya con el 0,8%, Luis Gilberto Murillo, que no ha hecho público su proclamación y sin embargo se convierte en un candidato muy interesante para el conjunto de la sociedad colombiana. José, ¿y a usted cuál le gusta? No, a mí me gusta el procedimiento, a mí me gusta el proceso de cocinarlo, de definir unas reglas del juego y el que gane y el que asuma el programa y las banderas de continuar el desarrollo, la implementación del proceso de transformación en materia de las reformas que necesita este país, la reforma agraria, con todo y el enorme esfuerzo que nosotros hemos adelantado, ya estamos casi en 500.000 hectáreas, de las 4 millones pactadas en el acuerdo de paz en 2016, y quienes vayan a recoger esas banderas tendrán que efectivamente, sin duda alguna, incidir en el desarrollo de esas actividades que quedan ahí, de alguna manera de cara al 26, todavía, digamos, en desarrollo y en ejecución. En ese sentido, eso es parte de lo que yo llamo el proceso de cocinar democráticamente el programa de gobierno y una candidatura muy fuerte, ya sea de un hombre o de una mujer, que efectivamente recoja el legado de la Colombia potencia de la vida para poderlo continuar en materia de implementación. Bueno, qué curioso. Muy bien. Óiganme, cambio de tema. Ha llegado como asesor del gobierno, nombrado por el presidente Gustavo Petro, Armando Benedetti. El doctor Benedetti ha militado en distintos grupos políticos, fue uribista, fue santista, no fue duquista, luego fue petrista, fue uno de los principales asesores del presidente Gustavo Petro en la campaña, volaba con él en el avión todo el tiempo, estaba con él permanentemente. Una vez elegido, el presidente Petro lo nombró en un cargo muy importante, que era la embajada en Venezuela, cuando se restablecieron relaciones diplomáticas. Posteriormente aparecieron esos audios donde el doctor Benedetti pronunció un gran catálogo de madrazos en una conversación con Laura Sarabia. El doctor Benedetti luego se fue a la embajada de la FAO, embajada que el gobierno reabrió para que el doctor Benedetti estuviera allá. Y ahora Benedetti regresa a Colombia después de haber dicho, y él tiene pendientes varios casos ante la justicia colombiana, después de haber dicho que estuvo involucrado o metido en las drogas y en el alcohol y que se ha sometido a unos tratamientos, que se siente mucho mejor. Pero la llegada del doctor Benedetti no les ha gustado a varios miembros del gobierno, como a la vicepresidenta Francia Márquez, a varios ministros que no quisieron entrar, incluso a un consejo de ministros en las últimas horas, porque el doctor Benedetti se encontraba ahí. La pregunta es, ¿creen ustedes que esto es una decisión acertada del presidente Petro, no ya de cara al país, sino de cara a su propio equipo de gobierno? Es decir, ¿esto es bueno para su equipo, para la forma como avanza el gobierno, como marcha el gobierno, o les parece que aquí el presidente Petro se equivocó? Sandra Forero. No, Juan Carlos, claramente, y yo no creo que uno pueda separar que sea de cara al país o de cara a su gobierno. O sea, es una afrenta al país, es una afrenta a las mujeres, es una afrenta pues a su gabinete. El señor es un señor que tiene todo un historial, y no solo es un historial de maltrato a las mujeres, porque no es a la primera esposa que maltrata, tiene las denuncias. No es la primera vez que está en escándalos. Eso de que ahora dice, no, estaba fuera de mis cabales y no estaba en mis 5 sentidos cuando habló de los 15.000 millones de pesos, ese señor debe saber de todo lo que pasó en la campaña. ¿Cómo será que le abren ustedes han visto la plata que se gastaron para mandarlo a Italia, la mansión donde vivía? O sea, lo que yo quiero decir, esto no se puede minimizar ni en lo de la FAO, ni en el ataque a las mujeres, ni en sus escándalos de corrupción, ni en su ser mismo. Es que Armando Benedetti es un hombre que yo no sé qué representa. Si representa el pacto histórico, pues están muy mal de representantes. Ahora, lo vuelven alto asesor para que esté sentado al lado del presidente, pero además para que vaya y haga el enlace, o sea, lobby en el Congreso. Entonces, yo no sé si es que van a sacar al ministro Cristo. No, tiene dos. Dos de la calaña de Benedetti y Cristo, quién sabe para hacer quemar a más allá. Sí, porque entonces, ¿cuál es la tarea del Ministerio del Interior? Entonces, a mí sí me parece que a mí la verdad, voy a decir una cosa acá, Juan Carlos.
Que se equivoque Petro en sus decisiones, finalmente ya no sorprende, o sea, ya de él no sorprende nada. Pero hombre, qué falta de pudor traerse a un tipo como Armando Benedetti. Es que la historia de Benedetti, además de andar saltando de partido en partido, de andar apoyando, es una persona que tiene los valores totalmente trocados. Y entonces ahora toca, no sé si pretende mirarlo con lástima, ay no, me voy a rehabilitar. No, perdóneme. Usted, ese es un señor que le ha faltado a Colombia y creo que Gustavo Petro se equivoca totalmente poniéndolo al lado suyo como asesor, porque además Benedetti sale con ese orgullo a decir, voy a estar sentado al lado del presidente. Pues a Petro le debería dar pena tener sentado un personaje de esos al lado de él. Por eso me parece 25 millones de pesos con tanta plata que falta. Bueno, claro que eso al lado del Ministerio de la Igualdad y todo eso no es nada, pero sí es un tema realmente, me parece que le faltó hasta pudor para traerse a un personaje, sentarlo en Palacio al lado de él y que además sea de alguna manera su vocero en el Congreso de la República. Perdón, y como mujer sí les quiero decir, me parece, bueno, este gobierno tiene, porque tiene a Holman también como si nunca hubiera pasado nada. Ellos tienen tradición de acosadores, de violentos con las mujeres. Entonces como mujer sí me parece que qué bueno sería, por ejemplo, que tuvieran en cuenta, me gustó, tengo que decir lo que dijo la defensora del pueblo, si alguien van a nombrar en un cargo público y tiene antecedentes o está investigado por acoso o violencia con las mujeres, no deberían de nombrarlo, lo pudieron hacer con el señor Sastoque. Entonces a Benedetti sí le borraron de tajo todo lo que ha hecho, parece una gran equivocación y una afrenta al país. Adelante. No, que quería hacerle una pequeña corrección al concejal que habla de la incautación de cocaína en el país. Sí ha subido, pero pues no cuentan que la producción de cocaína se ha prácticamente duplicado. Entonces realmente no están haciendo nada, sino atacan la producción de cocaína y celebran el tema de la incautación, pues realmente es como, pues no, pañitos de agua tibia. Bueno, oigan, vamos a una pausa y ya regresamos, tengo que ir a una pausa. 8 en punto de la noche. Continuamos. En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Sandra Forero, José Cuesta, Ariel Ricardo Armel y Ramón Jimeno, a quien quiero preguntarle a Ramón Jimeno por el nombramiento del presidente Petro de Armando Benedetti como asesor. ¿Esto es una mala determinación de cara al gobierno y también de cara al país, pero de cara al gobierno, porque uno ve que hay gente en los rangos altos del Poder Ejecutivo que parece que no les gusta ese nombramiento? Ramón, ¿cuál es su opinión? Es un nombramiento sin ninguna duda costoso para el gobierno, para el presidente, por el desprestigio que tiene Benedetti y porque el gobierno no montó una narrativa para justificar de una manera que fuera diferente a la que se ha establecido en la mente de las personas ese nombramiento. O sea, la gente cree que Petro es captivo, que está dominado por un chantaje que nadie conoce por Benedetti. Eso es un cuento medio chino, pero es lo que la gente cree y por eso él llega y se instala y ni siquiera el presidente lo nombra, sino que pareciera que él llegara y se instalara donde quisiera, en Roma o en Venezuela o en donde fuera. Y esa narrativa le hace mucho daño al gobierno, tener una persona acusada de corrupción, con los excesos que ha mencionado la concejala de tratamiento de las mujeres, nombrarlo en la fecha en que se conmemora el Día contra la Violencia de la Mujer. O sea, es una serie de errores comunicacionales que no son fáciles de entender en un gobierno que pues debe ser progresista y debe buscar otro tipo de personajes. O sea, desde ese punto de vista es un error y le va a costar a Petro y al gobierno ese nombramiento. Y la otra parte es pues la realidad política, que es, como lo dijo José Cuesta, una coalición. El frente que eligió a Petro es una coalición que tiene sectores de la política tradicional, Roy Barreras y Benedetti y muchos otros que están ahí, Velasco, están ahí. Entonces el poner a alguien de esa coalición en el gobierno pues es totalmente entendible y justificable, pero le falta un discurso al gobierno para que el país digiera mejor ese nombramiento y fuera aceptable que estuviera a ese nivel
al lado del presidente ejerciendo un poder tan importante como tiene. Y igual con Laura Sarabia, ¿no? Son unas posiciones, la presidencia debe tener cierta transparencia en el equipo del gobierno. Entonces son unas situaciones ahí muy enredadas con Laura, con Benedetti, que no le ayudan al gobierno cuando hay tantas reformas, tantos temas críticos y tantas situaciones que merecen una atención mayor. En síntesis, sí, le hace un daño al gobierno traer a Benedetti al cargo de la manera como lo trajo, y de todas formas por el peso tan negativo que tiene su imagen en la mente de los colombianos. Petro debía estar entre ponerlo como asesor o gestor de paz, una de dos. Ariel, pero ¿cuál es su opinión sobre ese nombramiento? ¿Le parece que es un acierto o un error tremendo? No, pues a mí me parece, o sea, para cualquier persona normal del país, estoy seguro que le parece un despropósito. Lo que pasa es que a Gustavo Petro le tocaba ponerlo ahí. Y digo algo, y no creo que sea un mito el tema del chantaje que le tienen puesto a Gustavo Petro, porque es que en los mismos audios que se conocieron de Armando Benedetti, él dice: si yo hablo nos caemos todos, nos vamos presos. Los audios están de Armando Benedetti diciendo que él consiguió 15.000 millones de pesos de dudosa procedencia para la campaña de Gustavo Petro. Es evidente que Gustavo Petro tiene que tenerlo a él contento para que no se genere, digamos, un escándalo nuevo de Armando Benedetti volviendo a hablar, volviendo a contar cosas, y lo tiene ahí. Me preocupa a mí bastante que lo haya puesto como asesor para asuntos legislativos. Tiene a dos personas de ministros del Interior, a Armando Benedetti y a Cristo, que sabemos claramente a qué se dedican, cómo funciona el Congreso, y saben a qué van a ir allá, no sé realmente cuál sea el objetivo de Petro de tener a ellos dos en el Congreso, pero pues hemos visto la forma en cómo han estado comprando congresistas, y ahora teniendo a Benedetti y a Cristo haciendo la misma tarea, yo creo que eso va a ser bastante desastroso para lo que se viene en el Congreso. José Cuesta, ¿qué piensa usted del nombramiento? Y usted es una persona que respalda al gobierno, claramente. ¿Le gusta que Benedetti esté nuevamente en la Casa de Nariño, o le parece que ahí no acertó el presidente? Bueno, yo empiezo por decir que hubiese preferido a Benedetti allá en Italia. En segundo lugar, rescato el espacio, digamos, de construcción democrática que ha generado ese hecho. La reacción, por ejemplo, de la bancada del Pacto Histórico en el Congreso, digamos, va mostrando, entre otras cosas, tal como el mismo presidente Petro lo ha dicho en muchísimas ocasiones, él no quiere un fenómeno de petrismo, él quiere un fenómeno de progresismo. Y eso demuestra el carácter vibrante, deliberante y democrático de este proyecto. Se hicieron algunas observaciones, un diálogo que se estableció por parte de estos actores políticos, tanto en el gobierno como en el ámbito parlamentario, unas observaciones con tono crítico, la respuesta del presidente, que creo que también es importante recogerla. Él lo ha reiterado en un par de ocasiones, cuál es el papel acotado y limitado del señor Benedetti, que es simplemente, primero no va a estar bajo la égida de la Presidencia de la República, o sea, no va a estar en el DAPRE, va a estar en el Ministerio del Interior, y tiene una tarea específica, que es, pues también hay que reconocer, el señor Benedetti es un actor político que se mueve como pez en el agua en el ámbito parlamentario, y tiene una misión, es seguramente facilitar el camino para que reformas tan importantes que están pendientes como la de la salud. Facilitar. Los diálogos, facilitar implica dialogar. Y ojalá, señor Armel, ojalá nosotros tuviésemos el 50+1 en el Congreso de la República y tenga la seguridad hubiésemos desarrollado un modelo, digamos, de diálogo político completamente distinto. Aquí hay que hacer transacciones. Transacciones políticas y democráticas. Pero ¿cómo así? Y entonces, en ese orden de ideas, claro, porque nosotros hemos dicho, vamos a promover un acuerdo nacional, un diálogo nacional alrededor de unas reformas. Quedan pendientes, y quiero decir lo siguiente, una reforma muy importante, el tema de la reforma a la salud. Segundo, el tema de la reforma de la Ley 30, que para nosotros es fundamental. A propósito que escuchaba yo pues la mención de ICETEX. Sobre ICETEX hay que decir que ya la decisión está tomada por parte del presidente de la República y del Gobierno Nacional, y es justamente garantizar
que los 250.000 jóvenes que están vinculados a ICETEX tienen asegurada la estabilidad en el próximo año 25, pero por supuesto, también hay que adelantar un proceso muy importante de reforma al ICETEX, porque no nos digamos mentiras, aquí necesitamos fundamentalmente migrar, transitar y transformar el sistema de financiación de la educación superior pública universitaria, y para ello requerimos sin duda alguna que podamos lograr efectivamente la aprobación de la reforma de la Ley 30, particularmente 2 artículos que son los que impiden que efectivamente la gran mayoría de estudiantes en Colombia puedan ser absorbidos por la oferta de las universidades públicas, que es la reforma del artículo 86 y artículo 87. Recordar que estuvimos a simplemente un solo debate para que se hubiese convertido en ley. En ese sentido seguramente ese es el papel, pero vuelvo y repito, yo lo hubiese preferido allí en Italia. Juan Carlos. El 50 más 1 no se logra comprando congresistas. Es que quería... Sandra, adelante. Gracias, quiero corregir cuando hice mi intervención frente al papel que ha jugado la defensora del pueblo honesto. Ella se refirió a que no deberían, a que hombres que estuvieran inmersos en investigaciones por acoso o por maltrato a las mujeres no deberían llegar al sector, a cargos públicos, y mencioné Sastoque y me estaba refiriendo a Diego Cancino, que eso sí se logró, pero no lo logró la decisión del presidente, sino que no se había alcanzado a firmar el decreto, pero quería corregir eso. Gracias. Muy bien. Bueno, el siguiente tema, bueno, son las 8:14, lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas. Y tiene que ver con una altísima conflictividad social que ha habido en los últimos días, protestas por parte especialmente de comunidades indígenas y campesinas en varios puntos del país. La vía panamericana a la altura del departamento de Risaralda, Caldas y Chocó está bloqueado por una protesta allí de unas comunidades indígenas que están pidiendo tierras. Lo propio está sucediendo también con unas comunidades indígenas que se encuentran en el departamento del Cauca, norte de Santander. También hemos conocido de unas reclamaciones frente a la necesidad de tierras que tiene un grupo de campesinos que ha bloqueado el proyecto de Toledo, allí donde se encuentra el proyecto de Gibraltar, que provee de energía a gran parte del país. Hay manifestaciones también aquí que ya se levantaron en mesitas del colegio, la comunidad en Vera que ha llegado a Bogotá, y creo que hay un largo etcétera en el departamento de Arauca. También unos campesinos e indígenas han decidido bloquear 10 puntos, también haciendo reclamaciones, dicen, por razones humanitarias y de tierras. Una delegación del CRIC se encuentra aquí en Bogotá también con ese mismo propósito. ¿Cómo está dándole manejo el gobierno nacional a esta situación de protesta social, doctor Cuesta? Pues acorde con lo que es nuestra política en materia de garantizar el derecho fundamental a la protesta pacífica. Ese es un derecho por el cual nosotros hemos peleado desde el momento en que se instituyó y se aprobó la Constitución de 1991, y lo hemos demostrado en los momentos en donde hemos sido gobierno. En la Bogotá humana logramos incluso mejorar sustancialmente a través de una serie de protocolos y decretos que permitieron establecer justamente que se respetaba plenamente el derecho fundamental a la protesta pacífica y a las manifestaciones y a las movilizaciones. Aquí lo que se está demostrando, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Bogotá, con la presencia de los 4.000 emberas del departamento de Risaralda, es que aquí nunca se va a utilizar, por ejemplo, la fuerza pública para quitarle los ojos a los manifestantes, y que si es preciso desarrollar una larga actividad como la que le ha correspondido al director de la ANT, Felipe Harman, y es que durante 4 días ha estado todo el día y toda la noche, y incluso los coge y los sorprende a las madrugadas en procesos de negociación. Estamos demostrando que efectivamente se puede construir un modelo de Estado democrático en donde se respetan las demandas colectivas de la sociedad colombiana y que se resuelven mediante procedimientos democráticos de la negociación, de los acuerdos políticos con los movimientos sociales, y eso me parece que además es extraordinario porque va mostrando la diferencia y la catadura de este gobierno con relación a los anteriores, en donde pedir, por ejemplo, espacios para la educación por parte de los jóvenes o espacios para el empleo les costó o su vida, o fueron víctimas de la desaparición forzada, o sencillamente fueron mutilados
sufrieron mutilaciones oculares. Creo que aquí lo que se está poniendo en juego justamente de cómo se construye un modelo de participación política democrática para la consolidación del Estado Social de Derecho. Como yo lo dije ayer en el Consejo de la Ciudad de Bogotá, ya por ejemplo se llegaron, y lo acabo de escuchar justamente en el boletín de noticias de RCN, que ya hay un acuerdo suscrito para garantizar el acceso a tierra, porque finalmente los Emberas del Risaralda llegaron fue fundamentalmente a mirar el tema de cómo iba el otorgamiento de los espacios de tierra que tienen como derecho, y que este gobierno lo está honrando de tal forma que ya podemos decir que en un consolidado de 2 años y medio podemos demostrar que hemos entregado a los reclamantes de tierras, tal como lo establece el Acuerdo de Paz de 2016, a 500.000 de personas, 500.000 de hectáreas que se han entregado, versus, por ejemplo, ustedes saben que hay que compararlo, el gobierno del señor Juan Manuel Santos, que fue el que suscribió el acuerdo, no pudo implementarlo, vino el siguiente gobierno, entregó 0 hectáreas de tierra, y nosotros podemos decir que este gobierno ha entregado la absoluta y sorprendente cifra de 500.000 de hectáreas. Esa es la manera de construir la paz total en Colombia. Pero Ramón, digamos, el lugar común de ampliar la democracia no, digamos, es una forma muy fácil de explicar la dificultad, porque no es de este gobierno obviamente, de crear canales de participación que le permitan a sectores que están sin esos canales para comunicar sus necesidades con el poder, con el gobierno, con el establecimiento en general. Si se quieren crear canales, son canales para anticipar el conflicto, porque el derecho a la libre protesta no quiere decir afectar los derechos de los demás ciudadanos, que es un tema que elude José y el pacto histórico en este tema. Claro que es mucho mejor, nadie va a discutir que la política de salir con balas y gases lacrimógenos y dispararle a los muchachos a los ojos es mejor que esto. Por supuesto que es un gran avance que la fuerza pública no esté para atacar las protestas ciudadanas, ni de indígenas, ni de negros, ni de jóvenes, ni de nadie. Eso es un gran avance, pero tampoco pueden decir que es correcto que bloqueen las vías alrededor del país, en todo el país, afectando a millones de personas, porque ese es el ejercicio de la libertad de protesta. Ese no es el ejercicio de la libertad de protesta. Esa es una manera de torpedear e impedir el ejercicio de la libertad de muchísimos colombianos, que está restringida por este exceso de protestas sin que haya una regulación. Y la falla sí es de un gobierno que está proponiendo el cambio. Pues la falla es, ¿por qué tienen que esperar a que los Emberas vengan a Bogotá a pedir lo que les ofrecieron? ¿Dónde está el canal para que no tuvieran que hacer esa marcha y contratar esos buses? ¿Por qué no pudieron negociar en su momento? La falla es del gobierno, no es de los Emberas que están protestando. Si el gobierno quiere crear canales de protesta social más democráticos, más activos, más efectivos, pues maestro, póngalos a funcionar, pero no obliguen a la gente a bloquear las vías afectando a los pero que Ramón, no tienen creo que la cosa es más profunda, disculpe que lo hacerlo. interrumpa, pero la cosa es más profunda, Ramón. Si se trata de establecer responsabilidades, pues entonces indiquemos dónde está la responsabilidad. No responsabilidades, sino crear los canales. Como usted lo está caracterizando. Digamos, por ejemplo, porque aquí, digamos, las cosas hay que decirlas como son. ¿Por qué hay, digamos, en este caso, niveles importantes, legítimos además de inconformidad por parte de comunidades indígenas en relación con el tema de la reforma agraria? Nosotros quisimos, o el gobierno nacional a través del presidente de la República, tramitó un proyecto de ley para facilitar efectivamente la entrega de esas tierras. ¿Cuál fue la respuesta del Congreso de la República? Un Congreso que está, entre otras cosas, minado mayoritariamente por los intereses de los terratenientes y latifundistas. Lo hundieron. ¿Qué hubiese y eso fue en el primer semestre. Eso fue en el primer semestre. Yo me pregunto, hipotéticamente, porque también vamos a colocar las cosas donde son, incluso desde el punto de vista analítico y teórico. ¿Qué hubiese pasado si ese proyecto de ley, que permitía justamente facilitar el proceso de la entrega de tierras, se hubiese aprobado allí? Hoy no tendríamos 500.000 de hectáreas. Hoy tendríamos perfectamente 2 millones de hectáreas. Y seguramente las comunidades indígenas de Risaralda no estarían en Bogotá. Pero es que porque habla de terratenientes y latifundistas, si nos vamos a las cifras, en Colombia hay 2 millones de indígenas y son dueños de 34 millones de hectáreas. Si uno se va a las cifras, acá los latifundistas y los terratenientes son otros. El tema de pedir tierras y pedir tierras y pedir tierras, ¿hasta cuándo?
hasta cuando se las den, creo que obviamente. Sandra- porque Sí. las Claro, necesitan. es que eso es Sí. un por eso, mito. o sea, hasta Pero- qué momento. pero- Amigo Armel, eso es un mito. Yo ¿Cuál conozco mito? bien, No, bien, no es un como mito. la palma de, Eso no es un de mi mito. mano el Pero, departamento José, del para Cauca. Eso no es un contestarle- El mito. departamento del Eso no es un Cauca. mito, la cifra está Ya, y son 2 permítame, millones. yo le voy a son demostrar 34 millones de hectáreas. Yo le voy a A ver. demostrar esto. ¿Dónde están las Sandra comunidades quería indígenas paeses? Ahora se llaman nazas, o los guambianos, tienen otra denominación ahora. Están eso es muy fácil. Sí, es fácil. De la Panamericana hacia el oriente. Que es, y claro, los cabildos tienen una cantidad significativa de tierras que son estériles e Juan improductivas. Carlos. ¿Y dónde están exactamente las tierras fértiles? Las que protege, por ejemplo, la senadora con la cual ustedes tienen una enorme coincidencia, Paloma Valencia, allá, en los planos del departamento del Cauca. Entonces, eso es exactamente lo que hay que tener en cuenta cuando se hacen ese tipo de afirmaciones sin sustento y sin fundamento. Como que sin Juan sustento. Carlos, Claro, a mí sí me tienen una parece- cantidad a de mí me tierras parece- arriba, Cuesta, es Es que- mentira. arriba, A ver, A mí me donde parece no crece insólito, ninguna pues. posibilidad de productividad. No, y pero- abajo están pero- los pero, latifundios de los concejal, sectores pues- Pero un blancos. momento, Caloto, momento por que ejemplo. Sandra Es Forero, Caloto, por concejal, ejemplo. un momento. Concejal, ¿Sabe quién es el Cuesta. dueño de la mitad de Caloto? Sí, a ver, Sectores vamos, un momento importantes dedicados a los ingenios azucareros. Pero, Y eso es lo concejal que están Cuesta. pidiendo las comunidades indígenas, que efectivamente tengan acceso a tierras productivas y con agua. Concejal Cuesta, usted mira Sandra Forero. una partecita del problema. Decir que es un gobierno tan exitoso que entonces la gente, que los colombianos y estas comunidades, porque no es el único, los Embera acá en Bogotá no es la única bloqueo y marchas que hay, son muchas. Entonces, no, es que es buenísimo el gobierno porque dejamos que esas marchas impidan los derechos de los que no marchan, pero además es una manera de gobernar. Preferimos que se vengan en 60 buses, 4.000 en veras, una cantidad de niños, una cantidad de mujeres, a que hagan a que el señor Harman, que además usted lleva 3 días diciendo, no, es que los ha atendido hasta las 5 de la mañana, pero bueno, que trabaje de vez en cuando, no importa. No hubiera tenido que hacer eso si los hubiera atendido allá en su territorio. Ellos dijeron cuando llegaron a Bogotá, se han muerto más de 140 niños por desnutrición en nuestra comunidad, por eso vinimos a Bogotá. Ellos hablaron de la tierra, ellos hablaron de salud, ellos hablaron, es más, se autocalificaron como desplazados y dijeron, hasta que no haya seguridad en nuestro territorio, nosotros no volvemos. Entonces, claro, ahora cantan victoria porque el señor, entonces porque sí, les van a dar tierras, vamos a ver cuándo se devuelvan. Pero perdón, el problema, así como dice usted, es más profundo que eso. Usted está viendo, es que a mí me sorprende como decir que es perfecto el gobierno. Usted sabe lo que sufren esas comunidades en esos territorios que están invadidos de narcoguerrilla porque Gustavo Petro les dio todas las gabelas del mundo y hace muy poco ya le dio por decir, oiga, sí, va a tocar defender a las comunidades de estos salvajes. Un ministro de defensa que no ha hecho sino decir, desde el día 1, el ejército no se mueve, el ejército se queda quieto, vamos por una paz total. ¿Qué? Esto es como cuando ponen a un jugador en la banca 2 años y después le dicen, oiga, ahora sí salga a jugar. Y después dice, es tan cínico que después dice, es que el ejército no está haciendo su tarea. Estas comunidades son víctimas de esas mismas negociaciones que no están llevando a Colombia a una paz total. Entonces, perdóneme usted cuando es que tapar el sol con una mano y decir que es que el gobierno todo lo hace bien y que una manera de gobernar es a punta de marchas, perdón, y los Emberas no están acá solo por tierras. Lo dijeron el día que llegaron. ¿Y por qué ellos están reclamando tierras? Como se dijo ayer en el debate que tuvimos abiertamente. Nadie entiende eso. Recuerde bien que fueron los paramilitares aupados por un Estado que estaba de alguna u otra Paramilitares manera que ahora ustedes volvieron gestores de paz. Paramilitares que ahora volvieron gestores de paz. La represa de No, perdóneme, es que... Y ahí hay unos, vínculos por ustedes establecer. tienen el La retrovisor, paraestatalidad pero que no estaba, pueden entre otras gobernar cosas, en el promovida presente. por el señor A ver, Álvaro Uribe doctora Vélez. Sandra, uno por uno que nos quedan ya 1 minuto y medio. Eso, porque bueno, los que están hoy en Bogotá fueron las víctimas justamente del fenómeno De los criminal gestores del de paz de paramilitarismo Petro. que aupó y que promovió el Estado en los gobiernos de lo que llamaron Ahí el está embrujo Petro autoritario. tomándose fotos Bueno. y cambiándose el sombrero con Salvatore Muy Mancuso a las risas y a los abrazos. Bueno, señores, creo que se nos acabó el tiempo. Yo los invito a otro debate sobre este tema que realmente es muy interesante y naturalmente hay puntos de vista muy distintos, pero por desgracia,
como digo, se nos acabó el tiempo. Gracias, Sandra Forero, por haber estado aquí, José Cuesta, Ramón Jimeno, Ariel Ricardo Armel, y a ustedes los espero en Voces RCN en una próxima oportunidad. 8 de la noche, 28 minutos. Voces RCN.